Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. ¿Cómo están? Soy la profe Marcela Correa. Hoy día vamos a hacer el molde de blusa Smot, talla 42 femenino. Y para eso vamos a partir juntando todos nuestros materiales. El primer material que vamos a ocupar hoy día es un escalímetro, en mi caso porque voy a realizar el molde a escala. Y para esto voy a ocupar este escalímetro que tiene, ¿cierto?, todas las escalas. En este caso voy a ocupar la escala 1.20 que aparece aquí. Bueno, a mí me aparece 1.20, 1.200. No sé si se ve ahí. Ojalá se vea. Después de eso, del escalímetro, voy a usar una escuadra. Ojalá sea una escuadra que tenga la cuadrícula y si no la tiene, no se preocupen. En este momento vamos a usar los materiales que tengan. Además vamos a ocupar una regla recta, ojalá de 60 centímetros. Y ojalá tengan una regla plástica que sea más chiquitita, pero que el plástico permite ver hacia el otro lado. Así es que son súper útiles estas reglas. Además de eso, vamos a ocupar nuestra clásica cercha. Yo voy a ocupar esta cercha que es pequeñita, de la marca Routing, al igual que mi escuadra y mi escalímetro, que son una súper buena marca para trabajar. Hay cerchas que venden en otros lugares que también les puedo recomendar. De hecho, para moldes grandes, esta no sé si les va a servir tanto, pero como mi molde es pequeñito, sí me va a servir. Una regla de cadera si es que tienen, y si no la tienen, no se preocupen, no es obligatorio. Y además vamos a usar masking tape, ¿cierto? Y vamos a buscar en nuestro estuche de lápices. Vamos a trabajar con el lápiz mina, ustedes, una goma de borrar que tengo por acá. Y en mi caso voy a trabajar con plumones porque necesito que ustedes miren las líneas del molde y en el video no se ve muy bien el lápiz mina, así es que vamos a usar eso. Tengo este plumón, que está aquí hace por equivocación. Tengo este plumón, que es de la marca Pilot, y este plumón se borra, así que tiene esta gomita ahí. Yo puedo hacer una línea y la puedo borrar. Me va a servir muchísimo para hacer este molde explicativo. Voy a ocupar el lápiz rojito para las líneas auxiliares, el lápiz azul para hacer los puntos de apoyo, el lápiz negro para marcar la forma del molde, el contorno, y voy a usar el moradito. Además de todos los materiales, vamos a necesitar nuestra guía impresa, ojalá. Si no la tienen impresa, no se preocupen, no es obligación. Pero ¿por qué les digo que es mucho más fácil trabajar con la guía impresa? Porque si tienen la guía impresa, pueden ir marcando, si se fijan acá, la tabla de medidas. Yo la marqué con todas las, con un marcador fluorescente para que sea más fácil visualizarlo. Además, fui mirando todas las medidas y pude ir marcándolas, ¿verdad?, con el mismo marcador amarillo. Es mucho más fácil después visualizar eso y al final nos ahorramos un poco de tiempo al momento de hacer el molde. Así que 100% recomendado que lo hagan. Si no lo pueden hacer, pueden extraer la guía de ABA y trabajar con ella digitalmente. Ahí. La idea es que no se les mueva el papel, para nada. Les queda fijo y bien planito. Vamos a comenzar con la construcción de las líneas auxiliares. Les dije que tenían que trabajar primero con la tabla de medidas y vamos a trabajar entonces con nuestra hojita. Está la regla acá. Vamos a trabajar con nuestra hoja de las líneas auxiliares, que es lo primero que vamos a hacer es, a través de la primera parte de la guía que dice construcción del recuadro,
vamos a buscar la línea que va desde la A al B y luego la línea que da el ancho del molde, que es de la A a la prima. Ahora, este molde lo vamos a poner acostado. Por lo tanto, cuando nos hablen de arriba o abajo, va a ser en esta posición. Vamos entonces con la construcción de esas líneas. La primera línea dice que corresponde a la medida del largo total del talle de espalda más la altura de caderas bajas. Esa dimensión en total me dio 60,5 y yo la voy a aplicar con mi escalímetro aquí. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es fijar, disculpen, el margen que queda a 8 centímetros desde este borde y desde este borde. Entonces este va a ser mi punto inicial A. El A va a ir al B y va a conectar con el A' hacia arriba. Entonces, aplicaré el 60,5 hacia la derecha. Me fijo que estén los 8 centímetros, ¿cierto?, de margen. Ahí los tengo. Me fijo que estén los 8 centímetros acá también. Y luego conecto con una línea recta. Voy a ocupar mi regla larga para que me quede una sola línea. Lo ideal es que siempre les quede un solo trazo sin que queden conexiones, digamos, como con desuniones. Luego de eso van a aplicar la medida que sale desde el punto A a la prima, que es la mitad del contorno de caderas bajas más 3, o la mitad del contorno de busto más 2 más 3. Cualquiera de esas dos medidas que sea más grande, esa la van a aplicar en el A'. En este caso, aquí la medida más grande dio 54. Ahí, ¿cierto? Lo marco. Y voy a escuadrar eso, porque es súper importante que los ángulos de los cuadrados queden totalmente en 90 grados. Si no, el molde queda un poquito descuadrado. En este caso voy a ocupar esta regla que tiene estos apoyos aquí, tirando un ángulo recto perfecto, porque es necesario que nos quede la línea lo más rectangular posible. Así es que muy importante que ocupen esto bien. Me queda por ahí. Después de eso, bueno, marcamos los puntos. Lo voy a marcar con una A grande y una B para que se vea bien. Vamos a escuadrar del B hacia allá al B' y luego conectamos arriba. Después de eso, vamos a buscar el punto que conecta el A con el 1, el cual está designado por el largo de talle de espalda. Ese largo de talle de espalda en este caso es 38,5. Así es que con mi escalímetro voy a marcar aquí 38,5 y luego con la ayuda de la escuadra para que me quede el molde perfecto voy a alinear esa línea ahí, valga la redundancia, y voy a extender mi línea. Lo otro que pueden hacer para que les quede bien derechito es medir desde acá hacia arriba lo mismo que de aquí hacia arriba. Perdón, estoy al revés. Medir desde la prima hacia a la derecha, lo mismo acá. Y ahí conecto. Y aquí nos aparece el punto 1 y el 1'. Con eso tenemos la construcción de las líneas auxiliares.
Vamos entonces con la segunda parte. La segunda parte que está en su guía se llama construcción de la espalda. La espalda se construye primero trazando el ancho de cuello. Esa medida resulta de la mitad del contorno del cuello dividido por 3 y le sumamos un cuarto de este resultado que sacamos recién. Esa medición me da 7.9 y ese 7.9 lo vamos a aplicar desde la hacia arriba. Después del B viene el C y hay que aplicar un cuarto de la medida desde del resultado que nos dio ahí, ¿verdad? En este caso es casi 2, 1.98 y ahí me da ese. Luego conectamos el 5 con el punto D y ese punto D lo vamos a encontrar dividiendo en 2 el ancho de espalda y le vamos a sumar 0,25. Este resultado me da 18.75, que por supuesto ustedes ya sacaron en sus guías. Entonces ahí nos aparece el D. Vamos a buscar el E, que corresponde a la misma medida que aplicamos desde el A al B, o sea que está relacionada con el contorno de cuello. ¿Ya? Vamos a buscar entonces el 7.9. Como por ahí. Y lo tiramos para arriba. Nos aparece entonces el E. Desde ese E avanzamos, dice que 1,5 centímetros. Y luego, bueno, nos aparece el F. Y luego subimos la mitad de la medida que nos da hasta el A. Perdón, la mitad de la medida desde el A3. Entonces, en el A3 tenemos casi 2. Avanzamos 1. A ver, desde la al... No tengo 2, tengo 1, 2, 3. Ahí me equivoqué, ya. Entonces tengo que avanzar 1,5 hacia el lado. Y nos queda por ahí nuestro hombro. Nos aparece nuestro F'. Quiero que observen que con esto ya podemos trazar la curva del cuello y el hombro que conecta el C con el F'. Pero lo vamos a dejar stand-by hasta que tracemos todos los puntos de apoyo. Después de esos puntos vamos a buscar el 4 que se conecta con el G, que corresponde al ancho de busto. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. La mitad del contorno de busto más 2, todo eso lo vamos a dividir en 2 y le vamos a restar 1 centímetro, lo que nos da 24 centímetros. Para la talla 42, por supuesto. Entonces ahí aparece el G. Luego vamos a aplicar desde el B al H un cuarto de contornos de cadera baja menos 1 y esa dimensión es 24,5. Ahí queda. Entonces conectamos con el H. Cabe decir, chicos, que el molde que estoy haciendo yo es una blusa, por lo tanto lo dejé solo hasta el B, pero en la guía sale que tienen que avanzar 25 centímetros hacia la derecha. Eso es como para hacer un vestido o algo más larguito, una túnica. Entonces yo lo voy a dejar hasta ahí, pero si quieren ustedes después lo extienden hasta los 25 centímetros que faltaron hacia la derecha. Un poco se los dejo ahí a conciencia. Después de eso, lo único que nos queda es... me faltó un punto, me faltó el G' acá. Nos piden que vayamos hacia la izquierda 3 centímetros desde este G. Es el único punto que me falta para conectar, ¿cierto? Nuestro primer contorno del molde de la espalda.
La sisa siempre es conveniente que quede con un descanso pequeñito acá. Descanso significa que sea un plano, ya que no quede en punta. Entonces vamos a ubicar la cercha de tal manera que acá quede un poquito plano, pase por el punto D y se conecte con el F'. Si es que la cercha no les conecta inmediatamente y necesitan... ¡Ay, se me cayó algo, perdón! Y necesitan mover la cercha, la mueven nomás. Ya, en este caso sí, me queda bastante bonita la cercha. Ahí. Y vamos a marcar el cuello. En el cuello también pasa lo mismo que en la sisa en esta parte. Debemos dejar un descanso de unos 2 centímetros, 1 centímetro, depende cómo lo quieran hacer ustedes. Y tiramos la curvita para que quede armónica arriba. Así es que voy a rayar hasta ahí más o menos. Y después con la ayuda de la cercha de esta manera. Ahí, ven que queda bien planito y aquí termina en una curva armónica. Lo terminamos en A. ¿Ven? Lo único que me faltaría es la pinza de entalle en la espalda. Yo no sé si se han fijado en las prendas que hacemos a veces. Nos quedan con una pequeña bolsita aquí en la línea de la cintura en la espalda. Entonces, para evitar eso, como la espalda también tiene una curvita, vamos a hacerle una pinza de entalle que sale señalizada en su guía, que dice que tienen que aplicar 1 centímetro para adentro. Y luego conectamos con el B y dejamos un poquito más abajo que la... A pesar de que llega bastante plano a esa parte, pero la idea es que ahí también la curva no llegue en punta. Y tratar de evitar todas las terminaciones en punta cuando lleguen a esas partes. Listo. Ya tenemos la estructura de nuestra espalda. Vamos a el delantero. En el delantero vamos a tener que partir por el cuello, ¿cierto? Y esa medida la sacamos con la mitad del contorno de cuello, lo dividimos en 3 y le sumamos 1. Esa medida a mí me da 7.3 para la talla 42. La aplico desde el 3' hacia abajo con la ayuda de mi lápiz azul. Y esto va a demarcar mi ancho de cuello en el delantero. A ver, ¿cuánto me da? 7.3. Como por ahí. Luego me piden subir. Se saca un cálculo con la mitad del contorno del cuello, lo dividen en 3 y van hacia la izquierda. Y luego, esa medida que va desde aquí hacia allá, ¿cierto? La tengo que dividir en 2 para que me parezca el punto D. Esa división en 2 la voy a tirar después con una perpendicular hacia abajo de 20 centímetros. Entonces nos aparece aquí el B, el C y el D. Cuando ya tenemos nuestra perpendicular marcada desde el D hacia abajo, vamos a aplicar desde el C hasta que toque con la perpendicular el largo del hombro, que en este caso es 13,5, y nos va a aparecer nuestro punto E. Ya, con ese vamos a trabajar. Queda por ahí, ¿no? Que sería el ancho del hombrito. Y tiramos una recta. Después de eso, en este ancho de hombro lo tienen que dividir en 2 y les aparece el punto F. Entonces nuestro punto F nos da 6.75 en este caso. Y está por ahí. Y desde el F
vamos a buscar un puntito, que es el F', que se saca con el cálculo del contorno de busto dividido por 20, lo que nos da 4.8 para este molde. Está por ahí. Con eso vamos a avanzar hasta el punto 4G, que nos da el contorno de busto. Ese puntito se saca, el 4G va hasta acá. Este punto se saca con la mitad de la medida de separación de busto. Entonces ese cálculo me dio 9.75. Y ese mismo punto G lo van a aplicar en esta recta. Si se fijan bien, yo le dejé un espacio aquí porque puede ser que nuestro punto K, que es el que viene después, se junte arriba o pase hacia abajo. Así que lo dejé un poquito pasado. Luego de eso vamos a sacar el punto que va desde el 4 al I, que es nuestro contorno de busto. Ahora sí usamos nuestro contorno de busto, y en este caso es 26 centímetros. Luego sacamos el contorno de cadera, el punto J, que es 26.5. Entonces tenemos J, I y los demás puntos. Estamos en condiciones de unir con línea recta nuestro punto J y el I. Pero antes debemos subir 3 centímetros hacia acá. Claro, y ahí aparece nuestro I'. Y ahora sí conectamos. Luego conectamos el cuello. Ya estamos en condiciones también de hacer la curva. Vamos a dejarle un descanso en el 3'. Estoy un poquito incómoda con la pared ahí. Le dejamos un pequeño descanso y diagramamos el cuello. Y listo, chicos. Vamos con la siguiente parte. Esta parte es la cuarta y vamos a construir todas las pinzas. Para eso vamos a buscar el punto K, en donde se aplica la altura de busto desde el 3' hasta la línea del eje de la pinza. Y ese K lo puedo conectar con el F y el F', pero lo voy a hacer con negrito porque ya corresponde a la pinza de busto que está lista. Y listo con esa pinza. Luego vamos a hacer algo que es un poquito más complejo. Para eso, primero vamos a entender de qué se trata. Como este molde es en 3D, ¿cierto? Tiene volumen, necesitamos sacar el hombro, pero con la pinza doblada. Y necesitamos además sacar el ancho de busto, pero también sin ese espacio, y esto queda con una dimensión. Para eso vamos a sacar el masking tape, un poquito de este lado, y vamos a doblar nuestra pinza de la siguiente manera. Van a doblar en la K el primer pliegue de la pinza y van a tomar este pliegue superior, lo vamos con los deditos a marcar y luego empujando con la uñita, ahí lo doblan. Voy a usar el mismo masking tape porque no hay que desperdiciar el material, y si ven bien les queda como hundido. Si yo lo levanto, pueden ver que les queda la forma del busto. La idea es empujarlo con el dedito y ahí les queda. ¿Ven? Entonces, teniendo eso ya listo ahí, vamos a aplicar la medida del ancho de hombro, perdón, el largo de hombro en esta parte. Y luego nos falta aplicar el ancho de pecho, que va desde el 5' hacia el M. Esa dimensión es 18 centímetros. Aplasto sacando con el dedito ahí para abajo, aplasto lo que más pueda el papel y sigo la dirección de la línea
el 5. Entonces tiro una línea hasta 18 centímetros, hasta ahí, y me aparece el punto M, el M y el L aquí. Desarmamos la pinza sacando el masking tape, ordenando lo más posible, y nuevamente fijamos nuestro papel para que no se nos mueva. Entonces, como tenemos el punto M y el L, podemos conectar ya nuestro hombro. Y ahí tenemos nuestra sisa. Después de eso, tenemos que hacer el siguiente cálculo. Como les dije, esta línea es provisoria. Necesitamos sacar el entalle que va acá en la cintura. Para hacer eso, vamos a hacer el siguiente cálculo. Primero, vamos a calcular la mitad de la cintura, que sale en la tabla de medidas, y le vamos a sumar 8 centímetros. Esa medida la anotamos. Después vamos a sacar una segunda medida, en donde vamos a medir lo que nos da aquí este ancho, ¿cierto? Hasta el 1, y luego vamos a medir hasta el otro 1. Y lo aplican en cada contorno de cintura. Como hay que hacer después el dibujo de la cintura, a mí no me gusta que la cintura quede muy quebrada, no me gusta que quede con una línea recta hacia arriba y después la curva hacia abajo. Para que no les quede así, y a pesar de que estoy con plumones y a lo mejor me va a quedar un poquito desprolijo, lo que hago es ubicar la cercha de cadera o de cintura, depende del molde, y le hago una pequeña curvita para que esa parte no quede tan bruscamente doblada. Lo mismo doy, reflejo la cercha y la ubico en la misma posición. Y así evito que quede un quiebre muy abrupto en esa parte. Y luego conecto con recta hacia arriba. Como les dije, estoy trabajando con plumones, así que probablemente no me va a quedar tan limpio el molde. Ahí. Y luego, con la ayuda de mi cercha, voy a tirar una curvita de cadera aquí. Cuando tenemos ya la cintura aquí con ese entalle, lo que debemos hacer es empezar a dibujar la pinza principal que está aquí. La pinza principal ya tiene el eje diagramado. Lo que necesitan hacer es subir 1,5 centímetros para arriba y bajar 1,5 centímetros para abajo. Y lo vamos a conectar con este punto que aparece acá, que es el K, y lo vamos a conectar, K', perdón, y lo vamos a conectar con el otro K. Estos puntos que aparecen acá son los T. Los vamos a dibujar aquí. T, T', T doble prima, y aquí va a aparecer el K'. Luego de eso, vamos a sacar la mitad de la medida desde el T hacia el punto N, que se nos olvidó marcar. Y esa mitad les va a dar el eje de la pinza de entalle que queda aquí. La mitad de eso es, en este caso, la mitad nos queda por aquí. Y con esa mitad lo que vamos a hacer es hacer una escuadra hacia la derecha y hacia la izquierda. Me voy a apoyar en esta línea. Ahora, si su molde es más grande, van a necesitar otra línea de apoyo. Voy a llegar hasta la línea 2 y voy a continuar hasta la línea 4. Después de eso, vamos a fijar el ancho de pinza total, que es 1, 0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo.
Lo único que nos falta es sacar la pinza de acá, de la espalda, y la sacamos también, calculando la mitad de ese espacio. En la guía sale todo detalladito, así es que vamos a sacar primero la línea de eje, la escuadramos. La diferencia ahora es que, claro, vamos a escuadrar hasta abajo, pero vamos a llegar hasta la línea 5. Como la escuadra no me da, me voy a apoyar en las líneas que me brinda esta escuadra, que es fabulosa. Aquí. Y voy a crear una línea recta hacia arriba. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sacar la mitad de estos puntos. Porque me aparece el Q, me aparece el R y me aparece el S', esta parte, y el Q'. Lo que vamos a hacer es sacar el punto intermedio. Lo marco, luego marco el ancho de pinza, que es 1,5 hacia arriba y 1,5 hacia abajo. Viene la parte final, chicos, que corresponde al equilibrio de hombro. Aquí. Y lo que vamos a hacer es buscar perpendiculares. La primera perpendicular que voy a buscar es la que pasa por la punta del hombro, el F'. Entonces, trazamos una recta que vaya desde este punto hasta que choque con la línea de apoyo que hicimos recién y la medimos. Entonces pongo el 0 ahí, apoyo, ¿cierto?, lo más derecho posible basándome en las cuadrículas y tiro una línea segmentada que me mida eso. Lo mismo vamos a hacer con la otra línea hasta que choque con la línea de arriba. Vamos a tomar esas dos medidas que buscaré en inmediato para ver cuál es cuál. Y les voy a mostrar aquí en la guía. Fíjense, tenemos esa parte, tenemos el dibujo que nos enseña aquí cómo hacer. Nos dice que vamos a buscar distancias para el delantero X y la espalda Y. Nuestro delantero X y nuestra espalda Y. Para eso vamos a sacar un cálculo que aparece aquí. Yo lo saqué y lo anoté en esta parte de la guía. Luego hice toda la fórmula y las dimensiones que me dieron fueron estas. Entonces, la dimensión para el delantero es la que voy a aplicar, ¿cierto?, en la línea de arriba y la dimensión de la espalda en la línea de abajo. Entonces, ya con eso, ¿cierto?, voy a trazar una línea que apoye eso y acá también voy a trazar una línea que me dé apoyo porque necesito trazar el hombro nuevamente. Entonces, desde el punto C voy a conectar con 13,5 que corresponde a la medida del hombro hasta la línea morada. Y luego conectamos la sisa con la cerca. Siempre fijándonos que respetemos el D. Entonces esa corrección de hombro nos permite ya que el molde quede listo en la espalda. Vamos a hacer entonces la corrección de hombros en el delantero. Y para eso es un poquito más complicado porque van a tener que volver a desarmar el molde, plegarlo y tirar el hombro nuevamente. Buscamos el 13,5 hasta que choque con la línea morada. Entonces el de la línea moradita será nuestro nuevo hombro. 5. Y listo. Con eso también arreglamos la sisa con la ayuda de nuestra sisa. Es
Es muy poquito lo que se mueve, pero igual hay que arreglar. Ya, chicos. Y con eso ya tenemos nuestro molde listo. Lo voy a estirar un poquito para que lo puedan visualizar, para que puedan confeccionarlos en sus casas.